Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida al seminario online Administración de Subcontratos y Contratos NEC 3. Hoy también contaremos con la participación de la ingeniera María Luisa Cáceres. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro seminario. No olviden mantener los micrófonos apagados para que no se genere algún tipo de distracción. Si desean, pueden activar sus cámaras y para hacer una pregunta a nuestra docente pueden realizarlo levantando la mano en la parte de reacciones, ubicada en la parte inferior de la pantalla o dejando sus consultas en el chat. Por otra parte, antes de iniciar el bloque final de preguntas, estaremos tomando la foto de clausura por la que le solicitaremos en ese momento que activen su cámara. Sin más preámbulo, le concedo la palabra a nuestra ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Hoy es nuestra última clase y estamos ya en la sala. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muy bien. Estamos ya por terminar hoy día. Sé que ha sido días cansados. He estado tratando de entrar a la clase anterior, que es bien interesante, ¿no? El tema de las controversias y que va a servir mucho en el proceso de los que ya están administrando y los que van a administrar seguramente o asesorar sobre estos contratos NEC en sus contratos. Nuestro objetivo ha sido desde un principio que informarles o compartirles ese conocimiento de que estas famosas cláusulas del contrato principal tienen que ser trasladadas a los subcontratistas. Y creo yo conversaba con algunas personas, que en esta clase se cierra ese famoso círculo que tenemos entre un contrato principal y un subcontrato. Y como habrán visto ustedes, hemos podido compartir las cláusulas importantes del contrato principal. Entonces, a mi entender, espero no equivocarme, que les haya parecido interesante, ¿no? Este capítulo que vean de sus contratos, que sé que no será la primera vez, hay que seguir especializándose, hay que seguir revisando en las redes, información, hay diplomados, ¿no? Especializaciones que aquellos que consideren lo llevarán más adelante, ¿no? Como siempre digo, nuestra finalidad es darles esas píldoras que les va a servir en este momento. Y desde mi posición como ingeniero, el tema más de la práctica. Siempre voy a reiterar que es un contrato. Como bien está en la esencia del mismo, este NEC 3F y los de la familia NEC, elaborados por ingenieros para ingenieros. Entonces se llama la sencillez, ¿no? A una redacción muy clara. No hay interpretaciones y por lo tanto en las mejores prácticas deberían de trasladar todas estas cláusulas que ustedes ya han analizado al back to back, ¿no? Su importancia. Bien, algo que tuvieran de inquietud sobre la clase pasada, algo que quisieran que se precise. Ya estamos al final y en estas últimas 3 horas vamos a ver el cierre, liquidación, la importancia de la recepción de las obras. ¿Por qué es la importancia de esta etapa final, ¿no? Que a veces suele pasar que no le damos una mirada, ¿no? Nos hemos concentrado más en ayudar a las partes en la ejecución contractual y a veces no visoramos lo que se puede venir en un cierre y las implicancias del mismo. Los escucho. Buenas noches, Leonardo, Mariel, Freddy, Juan Manuel, ¿cómo están? Nadie se anima a comentar, o sea que lo tienen totalmente claro. Me da un gusto, de verdad. Entonces, podemos trabajar en cualquier momento. Ahí estamos en las redes y podemos trabajar en conjunto en cualquier proyecto que nos llegue a la mano. Mariel, ¿qué opinas, Mariel? Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas. ¿Cómo está María Luisa? ¿Qué tal? Me preocupa que nadie comente, ¿eh? No sé si hemos sido demasiado claros, la doctora y quienes hablan en estas horas que hemos podido compartir con ustedes. Bueno, para nosotros las cosas están claras. Hemos podido entender muchas cosas que no sabíamos. Y de mi parte, contentos con todo lo que nos han dado. Y bueno, esperamos ahora
la clase final, ¿no? Como repito, particularmente estoy muy contento. Muchas gracias, esperemos. Siempre considero que podemos mejorar y a mí me interesa mucho lo que ustedes puedan opinar de nosotros. Lo hacemos con el mejor ánimo y las voluntades como profesionales en este medio de la construcción. Ah, Majo Serna, ¿qué tal? Acá dice, ingeniera, buenas noches. Me queda un poco la duda en cuanto a intervenciones. Bien, Majo. Bueno, se tocaron los temas de la intervención económica, ¿no? ¿Cuándo debe proceder? Es una decisión difícil para los ingenieros, ¿no? Los abogados, en mi opinión, es que nosotros le decimos vamos a proceder, les digo de mi posición como gerente de proyecto, como gerente de contrato, y la parte técnica la aseguramos de cómo debe suceder, pero el abogado tiene generalmente ya un procedimiento, ¿no? Resguardándose en el Código Civil. Pero si lo aterrizamos en el contrato NEC 3F, en el caso de intervención económica siempre deben ser comunicadas y aprobadas por el cliente, entonces, o es en calidad de responsable. A ver, voy a leer toda tu pregunta. En el caso de intervenciones económicas siempre deben ser comunicadas y aprobadas por el cliente. Entonces, o es que en calidad de responsable solidario debemos actuar y regularizar. Debemos mantenerlo informado. Es importante la comunicación. Más allá, les digo yo, de estar cuidando el tema del costo desestimado, que no deja de ser importante, porque un procedimiento que no hayamos informado y conlleve a un impacto en el costo del proyecto, tanto económico como de tiempo, efectivamente, de acuerdo a las cláusulas del contrato NEC 3F, podría entrar en un tema de un costo desestimado, ¿no? Entonces, soy un profesional que más allá de analizar la cláusula de la sanción, si no lo hago, voy más a la esencia del contrato, que es que hemos siempre comunicado, ¿no? Entonces, mantenerlo informado. El mantener informado no significa que traslado el riesgo. Ojo, no traslado el riesgo. Le digo, las mejores acciones que puedo hacer y que por más esfuerzo que haya, posiblemente haya un impacto. Pero eso podrá ser tal que en primera instancia yo haya mitigado en lo posible. Ejemplos. Les voy a compartir. Estaba en los Panamericanos y no sé si se ubican en el velódromo. No sé si lo han visitado la obra de La Videna en los Panamericanos. Yo no. Sí, ya. Entonces, el que ingresó al velódromo ve que es como un platillo, ¿no? Es toda una estructura metálica, un armado. Ya. Pero el armado lo hicimos en Perú, liderado por el equipo español, en una empresa española que hizo la ingeniería. Nosotros no pudimos encontrar empresas peruanas que cumplieran con el plazo. Entonces contratamos una empresa española. Dentro de su contrato había previsto que líderes de ellos deberían de estar en el montaje, en el ensamble y montaje en Perú. Era imposible traer la estructura armada desde España. Entonces, estábamos en el proceso del armado. El armado en tierra, si ustedes por ahí si quieren entrar en curiosidad, entren en el Google y van a encontrar fotografías de lo que está, cómo se procede el armado y el montaje. Estamos en el proceso de armado y montaje y vemos que la subcontratista, que por un tema de un análisis de riesgos, hicimos un contrato global, o sea, no solamente era el proyectista, sino el encargado del montaje, el encargado de la fabricación y montaje. Por eso se hace una materia de riesgos entre expertos en todas las especialidades para prever qué cosa pueda suceder, ¿no? Entonces,
lo hicimos un contrato total. Y por más que hacía el reporte de seguimiento, cada semana, con el equipo de producción, empezamos a ver retrasos. Entonces, aparte de las propias interferencias de terceros, porque era un tema de un ataque Apache en realidad, le decimos Apache porque eran por todos lados, atacamos, el plazo era nuestro peor enemigo, hay que reconocerlo. Entonces, por más diligente que fuimos, llega un momento que tu subcontratista nos dice que no va a terminar el plazo. Por lo tanto, iba a patear en el cronograma los demás subcontratos que venían detrás de él, que era la membrana, el cierre vertical. ¿Ya? No sé si se dan cuenta, la estructura metálica es el techo. Y encima de ella es una membrana. A los costados, todo lo que bordea es una estructura metálica, que es un enchape que cierra. Más abajo están los muros de concreto. Y viene después el tema del pintado, obras exteriores, o sea, la estructura, el montaje de la estructura tenía que terminar primero para que entren los demás. Inclusive, ya no quiero andar mucho porque teníamos actividad por debajo, dentro del lodo. Entonces me pateaba los demás subcontratos. En este interín que tienes el intercambio con el subcontratista, te da la nueva programación y te dice, no voy a terminar. Así me multes. Así hayas puesto la penalidad que he puesto, no puedo terminar. Nosotros seguimos la diligencia del contratista experto principal, seguimos tratando de ver su producción, ¿no? Reducir tiempos, pero también tuvimos la posibilidad, estudiamos también la posibilidad de hacer solo los peruanos este ensamblaje, momento de ser absorbido, intervenido. Voy a tu consulta. Evaluamos los riesgos, ¿no? Que podíamos terminar o no, el tema de las responsabilidades, las cláusulas, ¿no? Porque la intervención significa que cuando, bien lo ha explicado la doctora, que tú intervienes y sí, ya asumes una responsabilidad, Entonces, veíamos los efectos, sobre todo, más allá del plazo, el costo, ¿no? Porque entrar con otra empresa, nosotros, el equipo del contratista principal, que estábamos, nosotros somos COSAPI, evaluamos, hacemos nuestra matriz rico, me voy a adelantar al curso que vamos a dictar ahora. Trajimos, y se los digo porque me he reunido, o sea, no es que les estoy contando un cuento, ¿no? Me senté con el gerente de proyecto de los Panamericanos, explicamos, mostramos la curva, cómo iba, pidió, dame las gestiones que has hecho, los correos electrónicos, reuniones de trabajo y campo. Y lo más doloroso fue que tenía que decirle que se iba a invertir más dinero. Que esa intervención económica nos arrojaba finalmente un delta. Ustedes, si se ponen al lado del cliente, obviamente que me van a decir, pues lo pagas tú, porque hay un momento que te descuidaste, seguramente, ¿no? Por más diligencia. Nosotros como ingenieros tuvimos que ante la negativa del contratante de querer reconocer ese impacto, porque nos sentamos, trajimos hasta la subcontrata explicó sus razones, justificables o no, pero que se presentaron. La entidad simplemente dijo, va a ser un costo desestimado, no lo voy a asumir. Les hablo más o menos, eran como 3 millones de soles más. Nosotros en ese momento regresamos como equipo de ingeniería, de equipo de ingenieros a revisar. Entonces, analizamos, a ver, el tema de la calidad, el tema de la responsabilidad. Se hacen, como vamos a ver acá, les voy a mostrar un ejemplo, porque no es una clase netamente de riesgos, hacemos una matriz igualmente, y empezamos a ver todo, enumeramos todos los factores que se van a presentar. Miren, desde contractual, interviene el equipo contractual, interviene el equipo de calidad, el equipo de SOMA, el equipo de producción. Entonces, es decir, todos los frentes que traen en riesgo el contrato se sientan y hacen esa matriz de riesgos. Ingeniera, También perdón que le corte. Dígame, ¿para quién trabajaba usted? Para COSAPI. Contratista, ¿no? El contratista principal, y tenía un subcontratista que era el del montaje, la estructura metálica.
Ok, gracias. Ya. Entonces, luego de analizar los 2 o 3 millones de más, usted me va a decir, ingeniera, los abogados me dicen, pero tiene garantía, carta fianza. Sí, señores, tenían todas. Estábamos con COSAPI, una empresa, una de las mejores en el Perú. Teníamos todas las garantías, pero eso no daba solución al problema. ¿Ok? Teníamos al final un costo asumible, y como bien les he explicado, les dije en la primera clase y en la clase de la doctora también se ha hablado del fee, ya saben qué contenía el fee. O sea, no hay un tema de que estaba ahí una contingencia para la construcción. Entonces el contratista asume todo el riesgo, pero no es que en el fee hay un factor que dice, bueno, por error de construcción, ¿cuánto voy a tomar? Ustedes podrían decir, pero ¿lo puede tomar, ingeniero? No, porque en la competencia del mercado les voy a decir, ¿cuánto es un fee? 10, 12% que cobras como gestor. Te sales de ese margen, pierdes seguramente, no eres competitivo con los demás. Entonces no es el tema, o sea, asumes un riesgo, pero ese riesgo lo traslada dentro de tu estrategia, que tienes que estar un staff especializado, que pueda liderar y mitigar de esos riesgos que puedan incurrir. ¿Ok? Entonces nosotros, luego de analizar, pero fueron pasando 2, 3 semanas, estábamos presionando, hicimos otra estrategia de construcción. Finalmente no intervenimos. Hicimos otra estrategia de ejecución de trabajos. Como buenos ingenieros que somos, para recuperar los atrasos que se tenía, iniciamos actividades en paralelo, con un alto riesgo. COSAPI siendo una de las mejores en el Perú, por no decir la mejor. Tenemos un equipo muy capacitado y atacamos en frentes paralelos. Empezamos a hacer membranas, a montaje de membranas, empezamos a hacer cerramientos verticales, para que el atraso que él empujaba, los demás empiecen a entrar en paralelo. Bastante trabajo de ingeniería. Estos son los retos. Nosotros intervenimos, no llegamos a intervenir. Estuvo totalmente el subcontrátista amenazado, con todos los documentos con nuestros abogados, para que no reduzca más. No reduzca más. Controlamos mucho su tema de producción, que al menos el material esté, ¿no? Inclusive trajimos en un momento determinado unas grúas muy grandes que se usan en minería, que fue la solución para avanzar con la producción de ellos. Esperamos que en la estrategia, ¿ok? En la estrategia esperamos un determinado lotes, de una mayor magnitud planeada, esperamos que llegara todo ese lote y trajimos en paralelo unas grúas inmensas, que solo en minería se usa, y nosotros por contacto, porque la empresa también tiene minería, trabaja en minería, pudimos alquilarla y la trajimos, ¿no? Luego sustentamos porque era la necesidad de esa grúa mayor, que también la reconoció, sí la reconoció como un costo determinado la entidad. ¿Ok? Entonces, a lo que voy es que la intervención de los ingenieros es muy importante. A los abogados los invito mucho que exijan a los ingenieros analicen, porque se puede dar. Las figuras de intervenciones legales hay, y aquí no les hemos venido a enseñar más, ¿no? Porque ustedes los abogados lo saben, ¿no? Acá han hecho un recordatorio. Pero en mi experiencia, para los contratos NEC, difícilmente te va a reconocer un delta por una intervención económica. Al informarle al cliente principal, no trasladas responsabilidades. Sigues siendo el único responsable porque vas a la Z y esa no se cambia. Entonces, sigues siendo tú el único responsable. Entonces, cuando tú lo analizas en todo este equipo con el EDP, tienes que tomar la mejor decisión en beneficio del proyecto. Porque en tu matriz de riesgos, vamos a ver, tú vas a analizar, oye, si camino por acá, ¿cuánto es el efecto? Si camino por allá, entonces, a esa matriz que empieza con una definición de temas de problemas, le vas a dar un grado de valores, con los expertos vas a cuantificar los impactos cualitativo o cuantitativo, y vas a valorar y finalmente el gerente del proyecto o el director del proyecto tomará la mejor decisión para el proyecto. Y es así que podemos salir.
Otro caso en el tema de tus intervenciones, no siendo NEC. Vamos a hablar de un Consulta, sí. consulta antes de salir del Next. Finalmente, en qué quedó? Entiendo que hicieron hicieron tareas en paralelo, por lo tanto, redujeron, no sé si lograron anular, pero redujeron el impacto, pero el subcontratista salió en el nuevo tiempo, mayor tiempo que había previsto, y además, consulta directa, ¿resultó aplicable multarlo a él o él tenía razones que le permitieron mantenerse indemne a las multas? Dos preguntas ahí, las respuestas. ¿Se extendió el plazo? Pero yo extendí el plazo de él, pero tomé los plazos de los otros subcontratistas. ¿Ok? Por eso que él terminó y no afecté mucho a los subcontratistas que estaban en paralelo, porque ellos empezaron a entrar también en paralelo. Claro, Penalidades sí hubieron, penalidades sí tuvo, porque de todas maneras, cuando traigo la otra grúa, traigo un equipo previo, traigo más gente, le hago una intervención. Esta intervención existe también un mecanismo, y espero que lo hayan conversado el día lunes. Nosotros los ingenieros es muy importante que tengan sus partes diarios, donde nos ponemos de acuerdo cuánto estoy apoyando yo como contratista principal, te estoy dando. Te puedo dar equipos, te puedo dar mano de obra. Más allá que esté en la cláusula del subcontrato, es importante que eso se materialice, que la subcontrata acepte que le estás interviniendo con mayor personal, materiales, equipos, etc. Entonces nosotros sí llevamos un registro, que eso es una política, un procedimiento establecido para producción, para calidad, para suma, que yo te doy ese soporte, pero cada día me vas firmando las horas que están trabajando. Entonces, sí, tuvo un descuento, yo lo intervine a mi tarifa. Okay. A mi tarifa. Bueno, ahora entiendo que la grúa la reconoció el propietario, digamos, ¿no? Sí, Entonces sí. no me queda claro, la reconoció el propietario y a pesar de eso, ¿ustedes se la cobraron al subcontratista? Nosotros le cobramos al subcontratista la mano de obra, herramientas que tuvimos que proporcionar, pruebas que se tuvieron que hacer, porque él no llegaba, se demoraba. La grúa, no, al final la quitamos la que estaba propuesta inicialmente como proyecto, cambiamos una mayor y sustentamos por qué tenía que ser una más grande para avanzar. Okay. El gerente del proyecto entendió la gravedad y vio el descuento, los descuentos que se le iban a aplicar al subcontratista, ¿no? Por eso reconoce esa mayor grúa. ¿Ok? Y al otro lo sancionamos. Es difícil, no es fácil, porque cuando estás con una empresa extranjera en cualquier momento te puede parar, ¿no? Nosotros, como estrategia, esperé al final. Él estaba ciertamente, nos pusimos de acuerdo, porque él quería cobrar todo mes a mes de su avance. Explicamos, porque yo me reuní mucho con su gerente comercial, con quien había cerrado el contrato, con su nuevo gerente. Complicado porque estaban a la distancia, pero fueron sendas reuniones. Y que finalmente teníamos la carta fianza, pero no la ejecutamos. Hablamos netamente de su pago, ¿no? Que era él, al final le importaba más que una ejecución de una carta fianza, ¿no? Sí, ingeniera, quería consultarle, ¿y en qué contexto la entidad tuvo que reconocer un delta? Ya. No, ¿por Mi qué? ¿En propuesta qué era la contexto? siguiente. Mira, estaba idealizado de que teníamos unas determinadas 2 torres grúas, teníamos nosotros. Así estaba proyectado en ese sector, para pequeños tiempos de cada subcontrata. Nosotros cambiamos esas 2 por una grande y le dijimos, esa grande va a beneficiar no solamente al techo, va a beneficiar a los otros trabajos en paralelo. Entonces, sacamos números con el cliente y él aceptó por los tiempos que iban a asegurar, porque inclusive para el riesgo de nosotros, cada venue tenía una fecha diferente de entrega. Estaba así en la condición del contrato. Yo tenía KPIs, unos bonos por cada venue.
¿Ok? Entonces, él tenía un colchón, digamos así. Ok, si tú llegas a ese hito, yo debía de pagarte tanto. Yo no iba a llegar a ese hito. Y él decía, ok, a ver, ¿vas a cambiarlo? Le demostramos. Él evaluó la diligencia que había sido del contratista principal y dijo, ok, te acepto esto, porque no vas a llegar a ese KPI y ese dinero sí existe, no voy a pedir más fondos. Entonces él asume, él sí asume una parte, en realidad sí asume una parte, pero está justificada porque nosotros teníamos que replantear el ataque para cumplir con el velódromo, ¿no? Ahora, ese contrato era muy particular, muy particular. Ahí logramos trabajar en conjunto. El gerente de proyecto también tenía un alto compromiso, sabía las dificultades porque lo vivía, ¿no? Todos los días, los problemas que estábamos, ¿no? Entonces, pudimos nosotros en informes sustentando, porque todo esto después va a la Contraloría, se informó de este alquiler, ¿no? Ahora, unas tarifas mucho más rentables porque nosotros era uno de nuestros proveedores en minería. Ese delta fue como un adicional o como un nuevo costo determinado. Como un costo determinado, pero yo eliminé otras grúas. Le hice un cambio, porque cambiamos de procedimiento de montajes. Ya, pero entró, como le digo, como un nuevo costo determinado, como un adicional. Sí, 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 sí. Como Okay. un suma y resta, ¿no? Como un suma y resta, correcto. Entonces, respondiendo a la pregunta de Majo, efectivamente la responsabilidad sigue siendo del contratista principal. Ya puedes mantener informado, pero no nos olvidemos de la Z. No sé si, yo creo que les compartí la Z. Sí, en las primeras láminas. Denle una mirada a la PPT y yo les puse, al menos dije para que tengan, no, yo no puedo compartir el contrato, pero dije ciertas cláusulas para que lo tengan ustedes. Si no me avisan, por favor, yo sí, mis PPT están, pero la Z, la 1, 2 y 3, que es la importancia de la responsabilidad. Por eso es que nosotros no, por más que informemos, seguimos siendo los únicos responsables. Es un contrato a todo riesgo. Me van a disculpar que estoy con la casaca, pero que estoy en obra en este momento. Ok, sí. Estamos por acá con bastante frío. Bien, había otra pregunta. Freddy, Sacha, ¿cómo estás? Me parece que te conociera, Freddy. Me pareció interesante porque este tipo de contratos es ágil y didáctico para el avance y la ejecución de la obra. Solo queda capacitarnos para más seguido en esos temas en la parte del mismo espíritu. Sí, en San Luis, perfecto. Muy bien, sí, efectivamente. Es un reto para que todos sigamos mejorando y aprendiendo más de este contrato. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Pueden prender sus cámaras, ¿ah? Este es un tema muy frío, ¿no? O sea, no los veo, ustedes entiendo que sí me ven, espero que me vean, ¿no? Ingeniera, buenas noches. ¿Cómo le va? Ingeniera, una consulta en esto de disputas, ¿no? De lo que usted nos consultó. ¿Qué tan fuerte puede ser el pedido de ampliaciones, ¿no? Seguidas por falta de pago? Bueno, como se sabe, pues se le da adelanto del 30% al contratista y progresivamente se paga la valorización, ¿no? Pero usted sabe que en el transcurso de la ejecución del proyecto, de la elaboración del expediente, cambia, pues, ¿no? Y hay un nuevo FUR posteriormente. Y de esa diferencia también se tiene que dar el 30%, pero eso hay veces demora. ¿Y qué tan importante o qué tan fuerte es ese tema de la falta de pago para que el contratista reduzca pues personal, reduzca o tenga problemas al momento, o el subcontratista no tenga problemas a la compra de materiales, justifique de esa forma retrasos, ¿no? En la obra. Ya, a ver, en estos contratos NEC 3F el riesgo financiero es del contratante. ¿Ok? Vamos a aterrizar en los ejemplos. En este momento, quienes están manejando este tipo de contratos es RCC. Entonces, la entidad, su riesgo es el financiero.
El contratista puede alegar ampliaciones de plazo, si mal no te he entendido, por demoras de pagos. Sí, pero tiene que demostrarlo, ¿no? Tiene que demostrarlo. Entonces, es importante, yo como ingeniero te diría, ver el flujo de caja, ¿no? Tuviste un adelanto, ¿qué hiciste con el adelanto? ¿No? Y en este contrato, lo hemos mencionado, es un libro abierto, o sea, yo no tengo problemas como contratista principal en abrir el estado contable y decirte en qué está la plata que me has dado del adelanto, y que seguramente al no tener más dinero, y tengo que pagar a los subcontratistas, sí, pues, hay un momento que tienes que como gestor parar, porque estás ocasionando un daño, ¿no? El subcontratista, mientras que no le digas, él va a correr los días de paralización. Entonces uno tiene que en momento de advertirle al contratista principal, oye, primero no tengo flujo de caja, acá está, mira, no hay plata, ya no puedo pagar más, paga, porque si no, o se va a parar, que ahí lanzarás tu alerta temprana, porque entiendo yo que vamos a partir de la premisa que hiciste un subcontrato donde pagas a 30 días o a 60 días, hay incluso contratos privados que pones a 90 días, ¿no? Pero vamos a poner que sea a 30 días. Entonces, en realidad tú tienes 2 meses todavía para poder, si fueras el subcontratista, para parar, ¿no? Hacer el máximo esfuerzo y parar. Entonces, no es que tampoco sea de inmediato. Entonces, yo sí, mi recomendación es que analicen bien sus estados financieros, adviertan si es el subcontratista la situación, no me pagas, levantar igual la mano, o sea, la alerta temprana, porque tienes un back-to-back, oye, voy a llegar a esta fecha, necesito mi flujo, que me pague, si no voy a parar, y el stand-by me lo vas a pagar. Esa alerta temprana, el contratista principal, como tiene un back-to-back, la tiene que elevar al contratante para decirle, señor, se avisora esto, y proponer qué puede hacer en esas condiciones, ¿no? Entonces, si respondí tu pregunta. Gracias. Sí, gracias, ingeniero. Sí. Héctor, ¿tu mano está levantada? Sí, en lo que acaba de decir usted, pero si el contratista cobra solamente la tarifa y otro es el subcontratista, aún cuando es un back-to-back, entiendo que al contratista le pagan la tarifa y al subcontratista le pagan las valorizaciones, pero ¿cómo le pagan? Porque usted acaba de decir que podría faltarle plata al contratista si lo que ha ofertado el contratista es su tarifa, o sea, y no se encarga de la obra, sino trae un subcontratista con todos los riesgos que tiene. ¿Cómo le pagan al subcontratista sin pasar por el contratista, al subcontratista sin pasar por el contratista? Ok. El contratista tiene un adelanto. Al inicio del contrato, si hablamos de contratos de colegios, hospitales, inclusive de los ríos, vamos a aterrizar, ¿no? Vamos a hablar de lo que está sucediendo. Estos contratos han previsto que te dan el 15% a la firma del contrato y el otro 15% cuando el expediente esté terminado. Aceptado, ¿no? Es el término que se maneja. Imaginemos, ¿cuánto es un montón de un contrato? 400, 200 millones. De colegios debe estar un promedio de 100 millones, porque son paquetes. Sácale 15%. Vamos a irnos al más grande, ¿ya? 400 millones, un proyecto. Sácale el 15%. ¿Has iniciado? ¿Has contratado supervisión? Perdón, diseño e ingeniería. Y a tu staff te lo pagan como costo determinado. ¿Qué haces con el adelanto? Está destinado para los trabajos, ¿no? Entonces, tú como gestor, como contratista principal, administras ese dinero. Entonces, en un principio, si vamos al ejemplo que nos pidió el compañero, no es tan rápido que pare, ¿no? La subcontrata, porque yo tengo que revisar el flujo, qué cosa de plata me has dado, y hasta dónde puedo estirarlo, porque seguramente tengo compromisos de muchos servicios. Y para no caer en falta, porque lo que primero te va a decir el contratante, yo contraté un administrador, un gestor. ¿Qué has hecho con la plata? ¿Cómo has distribuido para que me cobre lo menos posible en daños? Porque para eso eres el experto. Entonces tú constantemente tienes que estar analizando.
asegurar, este servicio se tiene que pagar, este no se va a poder pagar, y alzar la mano. Oiga, pague, asegure los fondos, porque si no se va a parar este señor. El resto no tengo problema, y por para que yo no caiga en costos estimados, va a reclamar esto. Por eso es importante las alertas tempranas, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Héctor. Pero, o sea, en realidad toda la plata pasa, el contratante toda la plata pasa por el contratista, y el contratista, digamos, si es un gestor, solamente cobra su tarifa y se supone que todos los costos determinados van a la subcontrata, digamos. Correcto. Pero pasa por el contratista. Siempre. Y se supone que ese adelanto está garantizado con las cartas fianzas que ha otorgado el contratista, y si hay un back-to-back, también hay cartas fianzas de los subcontratistas, de los múltiples subcontratistas. Sí. Ya, okay. Tienes que asegurarte, ¿no? Por tu back-to-back. Seguramente... Ingeniera, una consulta sobre esto. Si él tiene un adelanto de 15% primero, un 15% después sería 30%, ¿cómo financia él el saldo? Y es reembolsable. Todo el proceso, o sea, mira, te dan el 15%. Y tú al inicio de tu proyecto, cualquiera de los 3 tipos que te he dicho, empiezas con ingeniería. Pero cada vez que valorizas ingeniería, él te va pagando la entidad. Ingeniera, entonces la plata del adelanto la tengo para cosas menores. Vas reportando pero también vas amortizando, ¿ya? Vas amortizando. Entonces, en realidad, él te va a reembolsar todo lo que tú contrates. Por eso es importante el flujo de caja. Con ese adelanto, ¿qué vas a hacer? O sea, con ese 30% trabaja más lo que le van reembolsando, bueno, periódicamente, mes a mes, no sé cómo será, ¿no? Pero mes a mes, cada 30, tú presentas tu valorización, igual que en la ley de contrataciones. Ya, 5 días antes, y él te paga los 15 días de presentado. Entonces el contratista se tiene que desenvolver solo con ese 30%, no hay más. No hay más. Pero tienes mes a mes el reembolso de todas las facturas y valorizaciones que presentas. Ok. ¿Lo ven que es un negocio? Yo sí lo veo rentable. Ingeniera, buenas noches. ¿Cómo están? Ingeniera, una consulta. Está revisando el contrato NEC, opción F. Consideramos que es un contrato, digamos, a costo reembolsable, por el cual no se considera ningún tipo de reajuste. Correcto. ¿No? ¿En qué caso se considera, digamos, reajuste por inflación? En el caso de la opción A, por ejemplo, que es a suma alzada, es lista de actividades a suma alzada. En este caso, ¿sí hay alguna forma de reajuste? Algo similar a una fórmula polinómica. ¿Cómo se reconoce a su contratista el efecto de la inflación? Porque ellos están trabajando por una cantidad determinada, una suma fija. Claro, no solamente por la inflación, ¿no? A mí me gusta hablar de presupuesto porque soy ingeniero. El tema de las variaciones de los combustibles, por ejemplo, si estamos nosotros hablando de, sean carreteras, sean este tema de las quebradas y ríos, ¿no? Sí, miren, señores, no hay restricción. Ustedes dirán, pero la ingeniera, los abogados me van a decir, pero la ingeniera, ¿qué está planteando usted? ¿No? Bueno, porque es ingeniera. Si revisan un poquito los contratos, esta familia de contratos, ustedes pueden modificar la forma de pago. Para eso está la cláusula Z. Yo doy una clase con otro abogado sobre contratos NEC, ¿ya? Y me interesa mucho ahí hablamos de cómo elaborar el contrato. Entonces, de repente los encuentran en las redes. Si no, ya lo volveremos a dictar. O sea, ahí podría incluir digamos, una cláusula que establezca, digamos, una forma de reajuste. Sí, en el tipo A, te comento, en el tipo A y B, puedes modificarlo. Porque normalmente esos subcontratos normalmente no son contratos NEC, o sea, son contratos, los contratos típicos, tradicionales, ¿no? O sea, en ese caso, pues, igual consideraría una fórmula polinómica para poder ajustar su costo, ¿no? O qué otra forma hay de poder considerar ese efecto de la inflación. Lo más sano es tu fórmula polinómica. Inclusive, miren, la entidad
para el caso de los hospitales, ha hecho un contrato mixto, este NEC 3F mixto. Hay partidas que son fijas, o sea, suma alzada, y las otras son reembolsables. Con una variabilidad. Entonces, sí se puede hacer. Ustedes tienen que proponer, los que están a cargo de estos paquetes, tienen que sustentar técnicamente por qué es necesario aplicar una fórmula económica. Nosotros los ingenieros podemos explicarlo muy bien por el tipo del alcance, dificultades que se van a encontrar. Y regresamos a la famosa back-to-back y la responsabilidad de la Z, del contrato principal, ¿no? Oiga, señor, si yo no le doy las herramientas necesarias a mi subcontratista, en el proceso del contrato puede existir por uno de los factores, ¿no? O sea, ya no es apetecible por precio, demasiadas restricciones que encuentra. Y el extremo, que me va a abandonar. Y entonces, como yo regreso a revisar la cláusula Z, soy el único responsable. Porque yo seleccioné, yo llevé el proceso de procura, porque yo hice el informe de cierre de procura diciéndole, sí, señor, contrate a fulano, porque así sale el informe, señores. El gestor dice, de los 3 o 5 o 10, yo digo que fulano y tal es el ganador, porque él cumple todas las condiciones. La entidad lo acepta, pero él no es responsable. Entonces, yo estoy asegurando que María Luisa es la empresa que me da la seguridad que va a ejecutar esto. Por lo tanto, estudio bien un contrato y le hago una propuesta. Sí, primero Juan y después Majo. Ok, gracias doctora por su respuesta. Sí, Majo, te escuchamos. Buenas noches, ingeniera, ¿qué tal? Una consulta, puede suceder, ¿no? Porque a veces uno como responsable, como contratista, puede hacer una recomendación, ¿no? de un proveedor determinado tras realizar una evaluación económica, pero también puede darse el caso de que este proveedor que uno recomienda finalmente sea observado por la autoridad, aun cuando existan los sustentos técnicos necesarios para poder defender de que efectivamente el proveedor es más competitivo, ¿no? ¿Qué hacer ante esta situación? Porque también es posible que se genere en ese tema de corrupción, ¿no? Ya. Te lo voy a responder con un caso que lo viví también. Tenía que contratar un equipo, y a ver, de repente ustedes han trabajado en esa empresa, así que voy a cambiar el nombre de la empresa. Tenía que hacer, voy a decir, ciertas instalaciones, ¿ya? Y era el mejor. Luego de haber estudiado, era un proveedor conocido de nosotros, que cumple en las fechas, entonces como este también era un contrato de alto riesgo, propusimos, pero no era el más barato. Primera condición. Pero sí me daba la seguridad que iba a terminar. La entidad no quería en ese momento. Dijo, no, yo me voy por el B. En ese momento, como expertos, nos paramos de ese paquete. Hicimos documentos, así, informes nuevamente sustentando el por qué tenía que ser. La entidad dudó de nosotros, que es natural entre las personas que se van conociendo, pues de repente dijo, bueno, ese es tu favorito, ¿no? Pues de repente, como es tu proveedor, puede haber favor tuyo. Voy a invertir lo que tú dices, porque tú estabas pensando por el lado del contratante. Yo te voy a decir la duda que tenían el contratista, que es similar. Lo llamaron, explicó por qué eran sus razones de su precio, trató de bajar, de presionar, porque en estos contratos hay segundas y terceras rondas de negociaciones ya con el postor ganador, lo que no sucede en la ley de contrataciones, ¿no? La ley de contrataciones es un sobre cerrado y una vez se abre y no hay más renegociaciones. Acá no, en este contrato SNEC te permite de forma transparente, junto con el contratante, que se hagan segundas rondas de ofertas económicas. ¿Ok? Entonces, se tomó la potestad del gerente de llamarlo y decirle que se baje. Y entonces el otro había dicho, mira, esto es lo máximo. No, es que yo quiero este número porque este número coincide con otros y me parece que esto es razonable.
y la empresa le dijo no por los riesgos que tenía, porque era un tema de importación, tenía que traer por avión, no podía reducir los costos que además le preocupaba a la entidad. Nosotros, a la presión, aplicando famoso la cláusula 24, que está para todos, el tema de que si no haces una instrucción y yo veo dificultades, te puedo retirar. Bueno, nosotros nos paramos y no avanzamos ese paquete. Nuevamente se fueron haciendo reuniones de discusiones, ¿ya? Y después de 2 semanas se aceptó. Se aceptó al subcontratista que iba a costar más caro, porque era el único que aseguraba el plazo, ¿no? Esas 2 semanas sirvieron para que podamos entender y transparentar todo, que pueda confiar en nosotros la entidad. Entonces, va a suceder a la inversa, ¿no? Si la entidad quiere imponer, pues primero que tú mantienes un estándar y que sea igual a todos, ¿no? Porque finalmente eres el único responsable. Y siempre hacer las recomendaciones. Si se impone que contrates a alguien, bueno, señor, va a quedar por escrito, porque después Contraloría se va a dar cuenta y va a venir y va a coger ese informe y va a decir que yo no era el que yo recomendé, sino este. Entonces, yo que invito es que le expliquen los riesgos, ¿no? Que van ustedes a pasar. Y lo pueden dejar, ok, podemos ir con este señor que es más barato. Vamos a poner el caso que era más barato, ¿no? O el que puede iniciar en menos plazo, porque a veces también te pueden ofertar en menos plazo. Entonces, pero tú haces tu matriz y dices, estos son los riesgos. Si yo voy con el A, estos son los riesgos y yo no voy a asumir estos. Estos, señor, van a afectar, entonces, y tendrá que el proyecto reconocerlo si se produjera. Claro, yo voy a tratar de mitigarlo, pero si se produce, ya no podrá entrar en una interpretación de una mala gestión, falta de control, etcétera, que conlleven a un costo desestimado, ¿no? Se tendrá que reconocer, inclusive la intervención. Me pasó, mira, ahora que me estás haciendo acordar, me pasó con un proveedor de ascensores. Bueno, no eran ascensores, eran unas plataformas. El subcontratista falló, le quisieron dar la opción a estas pequeñas empresas. Falló desde el diseño, porque nosotros muy expertos tenemos claro los procedimientos. Hicimos un control debido y en la revisión de ingeniería no pasaba. No pasaba su diseño. Estas plataformas que ustedes dirán, pero ingeniera, acá hay ingeniera, pero la plataforma es muy fácil, es sencilla, un pequeño motor de 2 HP, plancha de acero. No sé si ustedes ubican las plataformas que ven en todos los edificios para minusválidos. Si ustedes pasan por edificios, en algunas fachadas que por un tema de nivel han dejado una plataforma afuera. ¿Lo han visto en los edificios? Sí, ingeniera. Sí, yo quiero, por eso les estaba preguntando para que, de repente yo estoy hablando algo y ustedes no se imaginan, entonces para ayudarlos a que se imaginen. Entonces, esas plataformas que han visto ustedes, ¿no? Es una plancha, dos abrazaderas de acero que lo bordean y abajo hay un motor de 2 HP. Pero una silla minusválido. Similar tenemos nosotros en el velódromo, ¿ya? Que es abierta. Los que han visitado el velódromo, y si no, cuando vayan a una competencia, por favor, acuérdense de la ingeniera Cáceres y observen las plataformas que están ahí. Entonces, este subcontratista me falla. Me reportan los ingenieros y me dice, ingeniera, hemos visitado, está fallando el recomendado. Le decíamos recomendado porque el que había ganado era una empresa que había insistido mucho, estaba más barato. Entonces, nosotros hicimos inmediatamente intervenirlo, ¿no? Pero miren ahí, nosotros pudimos intervenirlo y hacer un escándalo, que nos cueste más, trae a cualquier otra empresa. Nosotros allá en la Vitena trabajamos con Schindler. Entró ahí, ese paquete. Entonces, podíamos traerlos a ellos, pero nosotros entendimos también que esta pequeña empresa que tuvo la mejor intención de hacerlo, ¿no? Más allá que si nosotros hubieran pensado que es corrupción, que hay algo, nosotros dijimos muy bien, vamos a intervenirlo y vamos a sacarlo, porque en realidad no era muy complicado. Nosotros teníamos, para este tipo de proyectos, teníamos todo un staff, aparte de los ingenieros externos, teníamos un staff de ingeniería y dijimos, vamos a ayudarlo, ¿no? Porque finalmente nosotros habíamos
firmado el informe, ¿no? Porque ahí no vas a poner en un informe, me presionó, me dijo, tal cosa, ¿no? Entonces, compartiste ese riesgo finalmente, ¿no? Porque si no te paras, como en el caso anterior, que nos paramos, dijimos no vamos y no vamos. Y se mueve y se empieza a correr las fechas, ¿no? Entonces ahí nosotros intervenimos y este señor tenía muchos procedimientos, lo ayudamos y terminamos, ¿no? Terminamos el trabajo, ¿no? Ingeniero, ¿hubo más adicionales sobre ese caso? Hubieron HH, horas de ingeniería, que nos reconoció por modificaciones la entidad, ¿no? Se había dado cuenta que sí, pues efectivamente había habido un error con este señor que tenía la mejor voluntad, pero se había metido en un contrato muy complicado. Las empresas grandes tienen un alto estándar y sus contratos tienen bastantes candados. Entonces, nosotros no usamos los NEC tipo A y B. Yo como gerente de contratos ahí hicimos todo un sustento del por qué no iba a aplicar eso. Hicimos una matriz de riesgos, qué cosas sucedían en el mercado en el Perú, y entonces ellos aceptaron nuestro modelo de contrato con ciertas modificaciones, porque sí respeté los back-to-back. En esa época trabajaba con Janina Molina y con Paula, que me ha asistido, me ha acompañado en esta etapa. Eran mis equipos de legales. Hicimos las cláusulas principales, identificamos cuáles iban a ser en back-to-back dentro de un contrato en modelo privado, ¿no? Fue muy bueno el contrato. Ese más bien debíamos de compartirlo, eso sí podemos, le voy a decir a Paula. Ese contrato sí podemos compartirlo, total nosotros lo hemos modificado. Le voy a decir que al menos que pueda compartir ese modelo, ¿ya? Y es la salida, ¿no? Es la salida como un buen gestor. Sí, Juan Pablo, adelante. Juan Pablo, tienes la mano levantada. Sí, ingeniera, buenas noches. Sí, a propósito de lo que está mencionando sobre la modificación del contrato, ¿no? Bueno, yo en lo poco de experiencia que tengo en NEC, he podido notar un patrón, no sé, corrígeme si me equivoco, pero normalmente la entidad lo que hace es omitir o suprimir del contrato a través de la cláusula Z la opción tanto del contratista principal como del subcontratista de resolver el contrato de acuerdo a las cláusulas principales, dejándola sin efecto en la opción Z y solamente colocando que solamente el contratante tiene la facultad de resolver por contrato. Sí, efectivamente. Pero mira cómo son las cosas. Te lo he puesto en el contrato principal, pero te da un modelo A y B que te lo comparte, porque si has visto esos contratos, te obligan en el subcontrato, te dice, ¿no? Hay unos modelos de contrato que te dice, vas a ir por la opción A. Y es más, yo te lo voy a entregar en el idioma inglés y tú lo traduces, ¿no? Entonces, efectivamente, las resoluciones de contratos se están dando una potestad de ellos. ¿Por qué? Tendríamos que preguntarnos por qué. Quieren evitar el tema de las controversias, que finalmente siempre, por ser un back-to-back, lo va a jalar al contratante. Me ha pasado en los Panamericanos, no lo voy a negar, me ha pasado con un contratista que finalmente no fuimos a arbitraje, pero que no sintiéndose satisfecho por los costos que se le reconocen, no me lleva a arbitraje porque considera que necesita más dinero. Que fue el único, respeto a su posición de la empresa y de sus ingenieros y abogados que consideraban que deberían de merecer más dinero de lo que ya habían obtenido, ¿no? En esta condición, lo que tú tienes que hacer, y es que nosotros, por ejemplo, que siempre estoy viviendo los contratos, es que en tu contrato A y B, el tema de la intervención, tienes que tenerla bastante detallada, es mi recomendación. Bastante detallada, ¿ya? Incluso tus procedimientos para menguar el tema de la resolución de contrato. Ahora,
Lo cierto es, Juan Carlos me parece que fue, ¿no? Los abogados nos ayudan por el tema del Código Civil, ¿no? Entonces, al respetar la ley, nosotros no podemos negarnos a una intervención, a una resolución, perdón, una resolución de contrato. Actualmente, ¿qué he visto en RCC? Retiro de contratistas, que vas a tener que por default aplicar el tema de la resolución de contrato, porque se ha abandonado, ¿no? En el sector de educación también se han resuelto contratos, de subcontratistas por incumplimiento, ¿no? Yo creo que si bien han tratado de poner más candados en contrato principal, tú tienes una opción todavía con tus subcontratos en explicar las razones. Por eso invito, señores, hagan sus informes, ¿no? De por qué la necesidad de ciertas cláusulas, ¿no? Va a estar muy referido al alcance, ¿no? Al alcance y al riesgo del propio trabajo que ustedes hayan determinado con los especialistas. Hay que proponer, no se quede, ¿no? Justo nosotros esta semana hemos cerrado una propuesta interesante de modelo de su contrato que ha desgastado a ambas partes, ¿no? Ambas partes, pero al final se ha entendido. ¿Y saben qué? Me da gusto compartir que yo veo un buen semblante en ese caso que he visto esta semana que cierro y tengo mucha esperanza de que van a manejar mejor el contrato. Vamos entendiendo bajo la filosofía y el principio de la esencia del NEC, ¿no? Para que las partes se pongan de acuerdo, ¿no? Soy una convencida, me podrán decir una soñadora, ingeniera. En mi experiencia con los panamericanos, en mi experiencia ahora que veo, todo depende de las partes, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ya no mirar atrás, aquellos que ya están manejando sus contratos, y proponerse qué pueden cambiar para mejorar. Pues definitivamente, acá hay mucha comunicación, entonces hay mucho roce. Y los proyectos, los colegios están por un año y medio más o menos, ¿no? Que se han demorado, algunos. Los ríos que son más grandes son de 2 a 3 años, ¿no? Los hospitales 2 años, ¿no? Entonces, ustedes tienen una gran oportunidad que en ese periodo traten de limar las empresas y de forma equitativa ir trabajando, colaborando, ¿no? Que es muy importante. Así es. Así que yo espero que ustedes, los que ya están con sus contratos gestionando, administrando, desde el contratista principal, desde la posición del subcontratista, utilicen adecuadamente las herramientas del contrato. No se olviden, por favor, que hemos conversado en estas 3 sesiones y esta es la final. Este es el cierre, es más rápido, pero es importante que manejen estas herramientas muy importantes del contrato. ¿Ok? Y compartamos, ¿no? Estamos en las redes, compartamos inquietudes, mejoras. A mí realmente a veces me consultan, entonces, en la medida que yo pueda aportarles, ayudarlos, con mucho gusto encontrarán en mí un aliado de poder compartir conocimiento, experiencias, para que mejoren en sus proyectos, ¿no? Eso es lo que yo personalmente busco, ¿no? De poder colaborar y que el proyecto sea exitoso. No sé, tratemos de hacer un win-to-win. Tratemos, les digo, ¿no? No necesariamente, pero como gestores yo creo que sí, porque si administras y gestionas adecuadamente, no vas a caer en el costo desestimado, ¿no? Y aplicas adecuadamente las herramientas, haces una decomposición de WBS adecuada, haces mucho gestión de proyecto, ¿no? Ese es el reto. Bien, entonces yo lo sé, qué interesante. A ver, aquí, sí, sí, muy bien, Freddy, gracias. Muy bien. Luis, adelante, te escucho. Ingeniera, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, una pregunta al respecto a los eventos compensables.
Nosotros Claro, sabemos ¿cómo que no? un evento compensable tiene dos componentes, que es el precio, la cotización o presupuesto, y el otro componente es la extensión de plazo que se solicita, ¿no? Que se impacta por ese evento compensable. A diferencia de un contrato de obra pública, en este evento compensable van, digamos, esos tipos de reclamos, ¿no? O cuantificación económica y extensión de plazo, ¿no? En obra pública sabemos que cada uno tiene una normativa y un procedimiento especial, ¿no? En el caso de la supresión de plazo, básicamente la petición se encuentra asociada al impacto de la ruta crítica de la programación vigente, ¿no? Esa programación vigente básicamente se genera por ampliación de plazo anteriores, ¿no? O sea, si hoy día tengo un impacto, mi programa puede ser que equivalga de repente al el de febrero de este año o del año pasado, ¿no? Entonces, lo que no ocurre con este contrato NEC, que se presenta mensualmente unos cronogramas aceptados por la entidad, ¿no? Entonces, en ese caso, tenemos, digamos, otro criterio técnico y otra metodología a utilizar, ¿no? Ya no es digamos, lo que estamos acostumbrados, los que estamos en obras públicas o lo que hemos tenido experiencia, la forma de solicitar y cuantificar ese impacto ya no va por el cabo vigente. Entonces, ¿cuál sería la mejor metodología en estos contratos NEC para cuantificar las extensiones de plazo? Si tengo, digamos, dos cronogramas, que es, digamos, un cronograma de la línea base, que es el aprobado, y también los cronogramas mensuales aceptados por la entidad. ¿Cómo se hace en esos casos para que esta ampliación de plazo tenga mejor sustento técnico y cuál sería la mejor metodología a aplicar en este caso específico, ¿no? Perfecto, muchas gracias por tu pregunta. Y qué interesante, porque lo vivimos los que estamos con los contratos y los que no, por favor, les pediría humildemente que nos escuchen. Interesante la pregunta de Luis. Efectivamente, Luis, el contrato NEC establece que tú vas a presentar una línea base a las 4 semanas de firmado el contrato. Es más, el contrato NEC te dice qué debe de contener ese cronograma. A un nivel 4 te pide, ¿no? Con primavera 6. Luego, si vamos al volumen 2, señores, atentos, por favor, también te dice que debe contener el cronograma. Y además te habla ya del término que ha mencionado Liz, el cronograma aceptado. Ese cronograma aceptado mes a mes. Por ahí menciona, y se quedó la palabra del cronograma incentivado. Se quedó, les digo esa palabra, porque esa venía de los panamericanos. Entonces, no lo han cambiado. Entonces, hoy en día hablamos de incentivado, el aceptado, la línea base 0. Para las dos partes, tanto para el contratante como para el contratista principal, es importante tener un cronograma aceptado. El cronograma aceptado no se debe de interpretar. Si yo fuera el contratante, si reviso al contratista y me da nuevas fechas de ciertas actividades que patean las fechas clave. Lo primero que debe saber el contratista y el contratante es que las fechas claves no se mueven, porque señala el contrato que solamente se moverán, ¿de acuerdo? Siempre que se apruebe un evento compensable. No se van a mover las fechas. Significa entonces que mi línea base 0 se va a quedar inicialmente. Esas fechas clave programadas no se van a mover. Entonces, yo como contratante no debo tener riesgo que cuando el contratista me presenta un cronograma mensual, porque así señala el contrato y el volumen 2, mensualmente van presentando reportes. Y para los que no han manejado todavía este contrato, además dice el volumen 2, de que forma parte del contrato, dice, en ese reporte mensual describirás las actividades que se modifican, pero ¿producto de qué? De lo que sucedió en el proyecto. Pero ahí no estás reconociendo nada. O sea, tampoco el contratista le da un derecho, oye, yo ya merezco la ampliación porque yo te dije que ya lo corrí la fecha porque se produjo tal cosa. Si aterrizamos, vamos a hablar en casos concretos. El LIGAPRO. Porque el LIGAPRO se demoró, y vamos a hablar del proyecto de los ríos, lo mío podría ser un ejemplo de hospitales de las licencias, porque el MINSA no me aprobó, ¿no? O de los colegios también lo mismo sucede con las licencias. Como no me aprobó, mi fecha se mueve. No de inmediato. Regresamos al tema del mecanismo del contrato. Dice que tú tienes que hacer primero una alerta temprana y luego un evento compensable. Dos mecanismos. A excepción de aquellos también dice que no necesariamente tendrá que ser un evento compensable. Perdón, una alerta temprana, sino generarte un evento compensable porque el hecho se suscitó. ¿Ok? Eso dice el contrato. Entonces, vamos al cronograma. Entonces, el cronograma tiene una finalidad de proyectar
o estimar cómo vamos a ir ejecutando el proyecto, sea fase de ingeniería, sea fase de construcción. Las proyecciones son estimaciones, que seguramente se desfasan de la fecha clave, seguramente, pero ¿cuál es su finalidad? La finalidad es para que ambas partes controlen esa proyección. Ejemplo, regresamos, un permiso de una autoridad X, que yo establecí que sean 30 días. Hoy es 120. Pero como hoy día va 21 de septiembre, imaginemos que es 30. Estoy presentando mi nuevo cronograma. La realidad que arroja, que ya me la pasé 3 meses, y yo avisoro con mi equipo que demorará 2 meses más porque él me lo ha dicho, porque me han mandado una carta, etc. Entonces yo como planeamiento tengo que proyectar, porque tengo que ver qué efecto de demora a futuro va a ocasionar en todo el proyecto. ¿Para qué? Dice esa proyección. Para que las partes se sienten, el gerente del proyecto por parte del contratante y el director del proyecto por parte del contratista principal, para ver qué pueden hacer para reducir esos plazos que conllevan a la extensión del proyecto. Solo es eso. Entonces, ¿qué significa? Que lo puedo presentar, que puedo aprobar, que puedo dar por aceptado el cronograma que me presenta el contratista, sí, porque es una proyección, no le ejerce un derecho. Ahora, tienes 2 etapas, tu proyección, por un lado, y hacia atrás, lo que realmente sucedió. ¿Ok? Porque ese realmente que sucedió, a la hora que tú aceptas los cronogramas, efectivamente queda en el histórico, y cuando él pida la ampliación, que es un evento compensable, es el término que se maneja, se analiza con el cronograma aceptado de ese periodo, ¿se entiende? Del más cercano. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Miren, señores, que si yo llevé un buen control de registro de los hechos, cuando yo analizo el impacto del cronograma, no hay discusión. Oiga, se produjo en esa fecha, ¿no? Seguimos con el mismo ejemplo de la ampliación de una licencia, un permiso X. Fueron 120 días, yo estimé 40. Y acá está el registro. Se liberó el frente tal con la licencia tal en fecha tal. Room, por señor. ¿Pasó o no? Está en el cronograma aceptado. Ah, sí, fue un hecho. Pero voy a analizar luego si ese hecho se debe por casas imputables tuyas o de terceros. Evento número 5, que he compartido en mis láminas, por favor, lo revisan. Ahí está, yo sí he tratado de pegarles. Igual la doctora también les ha pegado. Y yo he visto que, yo he entrado el lunes, he visto que estaba también ella nuevamente revisando ese tema con usted. Entonces, por favor. Entonces, ustedes se sitúan y evalúan esa causal. Esa causal les da el derecho y verán, analizarán ya con ese cronograma aceptado cuál era tu responsabilidad y cuál era mía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor metodología en un cronograma? Efectivamente, la ley de contrataciones es libre. Este contrato NEC también, no te dice cuál, porque tú puedes usar diferentes de acuerdo a... Yo creo que en este caso es la que mejor se acomoda a demostrar el efecto. Sabemos que por la ACE existen 5 metodologías. Yo creo que va a depender mucho cómo quieras reflejar el efecto. Hay metodologías, ¿no?, que te reducen, la de ventana tras ventana, que es la última, realmente a veces a algunos no les gusta, otros van por el TIA, ¿no? Todas las 5 metodologías hablan de la afectación de la ruta crítica, pero algunas conllevan más trabajo que otras, ¿no? No te aseguran, inclusive los peritos en cronogramas, cuál es la mejor. Yo creo que se te va a acomodar en función a que tengas el debido personal para el control. Por ejemplo, tú llevas en la metodología TIA, sabes que tienes que reconocer, o sea, que tienes que hacer el registro diario en tu tabulación de Excel. Eso vamos para los ingenieros, disculpen los doctores, estarán aburriéndose.
hacemos nosotros un listado de todas las actividades días, revisamos con producción. Es un histórico terrible, señores, ¿no? Entonces, tienes que ver tus recursos también, ¿no? Entonces, para que tomes la mejor decisión. Entonces, si con eso respondo a tu pregunta. Sí, ingeniera, sí, gracias. Ok. Por favor, yo les invito, aprueben sus cronogramas, lo que tienen que, si están por parte del día, denle por aceptado, ¿no? Revisen sí, revisen lo coherente, ¿no? Las proyecciones, parte del trabajo del planner, ¿no? Así es. Muy bien. Hay un comentario de Freddy Sacha, ¿no? Dice, se entiende que el contratista también tendría que tener la capacidad financiera de liquidez, el cual podría asumir ante el riesgo de demora de pago por parte del cliente. No, Freddy, porque recordemos que tú solo ofertas como contratista principal un fee, y en tu fee está en las láminas, por favor, de la primera clase, de la segunda. Hemos hablado qué cosa contiene la tarifa o fee, ¿no? Tienes solamente tus utilidades, ¿no? Tus gastos generales propios de la oficina principal y otros gastos menores, pero no está el tema de que tú pongas una contingencia por obra. Imagínate, Freddy, ¿no? O sea, hablamos de un proyecto de 200 millones. ¿Cuál sería tu contingencia? ¿Cuánto crees? ¿10 millones? Vamos a aterrizarle un ejemplo, Freddy, ya que lo he puesto. Hablamos de hospitales. ¿Cuál es lo crítico? Las importaciones. Y a mí me pasa, y ahora se está mejorando, el tema del laminado. El drive siempre se sufre, sí, es cierto, es cierto. Si acá hay ingenieros, saben que sí, el drive también sufrimos. Ya, vamos sumando. ¿Cuánto será? ¿Cuánto crees que puede hacer de 200 millones? ¿30 millones? ¿40 millones? 1.500 metros cuadrados, más o menos, para los ingenieros. 3 a 5 pisos, ¿no? He visto ahí la fotografía de los hospitales. Y yo he visto uno que he estado visitando, uno de 5 pisos. ¿Se imaginan? Ya, quitamos instalaciones. Vamos a equipamiento. ¿Qué es más caro? Equipamiento médico. Ya. Ingeniera, olvidemos el grupo. ¿Crees que podríamos tener ese monto de inversión dentro de la tarifa? No seríamos competitivos. Por eso que el riesgo financiero, y así está establecido en el contrato, es del contratante. ¿Ok? ¿Queda claro, Freddy? Por favor, no se olviden, contrato NEC 3F, el riesgo financiero es del contratante, no es del contratista principal. ¿Ok? Por eso es un fast track, por eso se lanzó con un perfil, en las 3 condiciones de los frentes que está haciendo, inclusive en saneamiento, ¿no? Se lanza un perfil, pero se tiene que desarrollar una ingeniería para definir el costo final de ese proyecto. ¿Ok? Bien. Qué interesante compartir experiencias con ustedes, señores. Muchas gracias por sus preguntas. Con mucho gusto, en cualquier momento pueden interrumpir. Yo creo que si vamos más a la práctica, podemos dejar, como digo yo, esas pequeñas píldoras para que ustedes puedan seguir. Muy bien. Si no hay más preguntas, denme un ratito para ver qué sucedió acá. Interesante. Voy a proyectarles esta clase que nos queda, que con mucha pena me voy a despedir de ustedes. Muy bien, vamos a ver. Por favor, me avisan cuando ya está con presentación. Ya está. Muy amable, muchas gracias. Yo tengo todavía dificultad en mi pantalla, no se ve. ¿Ahora sí? ¿Lo ven? ¿Sí? Ahora sí está en modo presentación, ingeniero. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. La clase final va a contener lo que son la gestión de riesgos y cierre probablemente del proyecto. Por favor, pregunten, porque no quiero que se duerman.
No quiero, no me gusta cuando hacer una clase que no hablen, tienen que hablar. Intercambiemos, por favor. Ya les he dicho que yo quisiera que tengan sus cámaras prendidas, yo no sé si están realmente. Yo soy la única. ¿Qué tal si ya también yo me apago mi cámara? No estaría bien, ¿no? Que todos tienen sus cámaras apagadas. Gracias. Señores, dejemos de ser tímidos. Muy bien, Luis, muchas gracias. Ok, ahí está Majo, ¿qué tal? Muy bien, estamos para compartir. Muy bien. Gestión de riesgos. Muy bien. A ver, señores, ¿qué piensan que son los riesgos? ¿Cómo se debe de gestionar esos riesgos? ¿Qué podemos ver aquí, en esta imagen? Vamos, señores, tienen que intervenir. Doctora, los riesgos son los potenciales eventos o alertas tempranas que nosotros podríamos notificar al contratista o al contratante, dependiendo de la situación contractual, para avisar de un potencial riesgo, ¿no? Que podría gatillar en un evento compensable y que en realidad para poder evaluar esos riesgos se debería tener reuniones de gestión de riesgos, ¿no? Para poder ver, proponer formas de mitigar esos posibles riesgos, ¿no? Correcto, muy bien. Ves que sí está leyendo su contrato. Muy bien, así es. Y los riesgos, vamos a empezar con algo general. Los riesgos se miden inclusive en un cierre comercial. Cuando uno va a preparar una oferta, nosotros los contratistas, tenemos que hacer, yo como gerente de proyecto, les cuento, tenía que hacer mi matriz de riesgos. Este proyecto es rentable o no rentable. Estudiaba si el proyecto era ingeniería y construcción, hacía toda una matriz para ver si efectivamente este podía ser rentable, y esa contingencia, yo como ofertante, tenía que colocarla, pues, ¿no? En mi presupuesto oferta, ¿no? Entonces, efectivamente, se considera que es desde la etapa de un cierre comercial, en una etapa de diseño, en una etapa de construcción. Es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema económico totalmente sensible, ¿no? Porque si yo no evalúo bien mis riesgos, pues puedo entrar a un contrato, si me voy en la posición del subcontratista, que a veces somos pequeños, estamos empezando, a un riesgo de quebrar inclusive, ¿no? Es muy importante. Entonces, no olvidemos, y eso sí invito, de que siempre tenemos que hacer nuestra matriz de riesgos. La ley de contrataciones, el Estado peruano cambia ya hace, la ley salió hace como unos 4 años, ya creo 5 años, si alguien me corrige, y ya habla de la matriz de riesgos, ¿no? Hay que reconocer que todavía estamos sin pininos en el tema del Estado. Sale una matriz, pero no sale la matriz completa con el riesgo en construcción. Pero bueno, no es todo perfecto. Empezamos por algo ya, en la ley de contrataciones. Y esto va a ir mejorando, porque ya esto coge el ofertante y tiene que desarrollar bien su matriz de riesgo para dar un buen valor, ¿no? Para que no quiebre o que él pida resolución de contrato justificando cualquier excusa, ¿no? Entonces, y no sepa que no estuvo advertido qué cosa es, ¿no? O sea, en realidad hay que estudiar el proyecto. Eso es, efectivamente. Muy bien. Entonces, estos riesgos, ¿no? Tienen que tener, como toda gestión, ahí estoy diciendo gestionar, saber administrar, tienen que tener lineamiento, diría yo, fundamentos, ¿no? Pasos a seguir, ¿no? Y en eso, para hacer esta gestión de riesgos, a ver, señores, ¿qué creen ustedes que debemos de considerar? Lancen sus ideas, ¿ah? Aquí no hay que tengan que memorizar el libro, vamos a leer el PMI. ¿Qué me dice? A ver, ustedes imagínense, voy a hacer, y miren que ustedes saben la respuesta, voy a listar los riesgos. ¿Qué debo hacer entonces para eso? ¿Qué creen que debo hacer primero? Bueno, a ver, los ingenieros no se queden callados. ¿Qué hacemos siempre? ¿Qué es lo primero que hacemos? Para todo. ¿Identificar procesos? Identifico, pero antes de eso, para entrar a identificar qué cosa voy a hacer, voy a planificar. ¿Qué quiero hacer? ¿No? ¿Cómo lo voy a gestionar? Entonces, esa es la planificación. Siempre nosotros los ingenieros en la línea es, yo personalmente siempre digo, ¿no? Yo planifico todo. Además porque soy mujer. Nosotros las mujeres
Eso no se nos pasa. Nosotros planificamos todo. En la casa, el tema de la economía, en el trabajo, si dictamos clases, todo, hasta los hijos igualitos, los tenemos bien planificaditos. Y los esposos nosotros lo alineamos. Y si no estamos casadas, al novio, pues, lo alineamos también. Le decimos, o no, ¿qué día tenemos que salir a la cena? Ahí está la planificación, ¿no? O sea, de lo más sencillo, así que todo se empieza con una planificación. ¿Qué más? El segundo punto es muy bien lo que dijo nuestra compañera, ¿no? Listar o identificar. Claro, yo tengo que identificar, a ver, ¿cuáles son? ¿Qué más creen? A ver, ¿qué es? Ya planifiqué y ya listé. ¿Qué más debo hacer? Analizarlos. Muy bien, muy bien. ¿Ves que ustedes saben? Por ahí me van a ayudar a mí. Vamos acá. Este tema es que ustedes sí saben. Acá es que compartamos conocimiento, nuestras experiencias, ¿verdad? Y para analizarlo, hay metodologías, ¿no? Nos recordamos muy bien. Bueno, la matriz de los riesgos dicen, los expertos, los especialistas, los certificados, muy bien, nos hablan de los términos. Ah, bueno, para yo hacer ese análisis, hago la metodología, dice, ¿no? Mi análisis cualitativo y cuantitativo, que no nos sorprenda, pues a nosotros, ¿no? A mí cuando me hablan, análisis cuantitativo, cualitativo, ah, sí, digo, aterrízalo, le digo yo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es ese análisis? Dice, ¿no? La definición la sacamos, ¿no? A ver, señores. A ver, ¿dónde están? Atentos. Lancen sus ideas, Majo, Luis, Valeria, Patricia, Livia. ¿Qué creen? Carla, Daniel, Jennifer, Martín. A ver, estos efectivamente se analiza y decía yo que es los métodos cualitativo y cuantitativo. ¿Para qué? ¿Qué son? El cualitativo ¿qué beneficio nos da? Dice, ¿no? Es cuando nosotros listamos, identificamos las causas posibles. Dice, ¿no? Entonces, yo listo estas causas, estos posibles riesgos. Entonces, dice, ah, tú me has hecho un análisis cualitativo, me has listado los posibles riesgos. Sí, yo te he hecho eso. Muy bien. Entonces, ustedes, ahorita vamos a entrar a la matriz, vamos a verlo. Ustedes van a hacer un check. Todo lo posible. Por ejemplo, vamos a regresar a mi caso, el del velódromo. Entonces, yo listé, a ver, ¿qué pasaría? Vamos a retrasar un poquito para la adjudicación. ¿Qué pasaría si yo no tengo a este proveedor en el tiempo del plazo? Ah, multa acá, sanciones de esto, retraso de los otros paquetes. Ya. Yo hice un análisis cualitativo. Todo, ok. Además, el tema del plazo era primordial. Ok. Luego que listamos e identificamos estos riesgos, nos pasamos a un análisis cuantitativo, que es cantidad y efectos económicos. Hay una metodología también para el análisis cuantitativo. Entonces, vamos a ver. Muy bien, hemos dicho la planificación, ¿no? Hemos hablado de la identificación, nosotros listamos, ¿no? Y luego entramos al análisis cualitativo, ¿no? Dice, este análisis cualitativo de riesgos que proporciona revisión inicial, ¿no? Rápida de estos riesgos listados. Yo he identificado todo esto, ¿no? También hay que ver si son potenciales o no, ¿no? Vamos a establecer un orden. Miren, esto es muy sencillo. Y los abogados, por favor, de la sencillez que puedo mostrarles, por favor, tomen nota para que después cuando estén trabajando con los ingenieros, ustedes puedan decir, ah, ingeniero, yo estuve en una clase que la ingeniera me daba de píldora, porque ella lo llamaba así, solo pequeñas notas, y a ver, ingeniero, haga bien usted su matriz, ¿no? Porque es un trabajo de ellos, no es trabajo de los abogados. Entonces, para el método cuantitativo, se trabaja, ustedes habrán escuchado el famoso semáforo. Ya, los cambios, dicen, ¿no? Los colores semáforo rojo, ámbar, verde. Hay una metodología que enseña el tema de esta matriz de la probabilidad de impacto, que está en el PMI,
Y da esta tabla, está estudiada, ¿ok? Y da de probabilidades y severidades. En esta metodología ustedes, bueno, los que están discutiendo el evento que se pueda producir, según su experiencia, van a determinar el grado. Por ejemplo, a ver, señores, en un hospital, ¿cuál ustedes identificarían que esté en el cuadrante rojo, por ejemplo? ¿Qué paquete? ¿Qué es su contrato? ¿O qué actividad? Equipamiento. Claro. Y va a depender el equipamiento perfecto. Es rojo. Pero ahí va a entrar nuestra experiencia, ¿no? Con cuánto de la probabilidad que sucede el hecho, a pesar que pueda mitigar, ¿no? Porque ustedes van a hacer su matriz, van a decir, muy bien, lo que me pasaba a mí. Ejemplo, otra obra. Banco de Nación. Era un fast track, era un contrato FIDIC, pero yo tenía que analizar mi matriz. Y teníamos un problema, pues, los ascensores. Los que estamos en construcción sabemos que los ascensores en los edificios es terrible. Y ahí nuestra experiencia fue decir, muy bien, ahí estábamos con Schindler también. Lo pusimos un grado de severidad, decimos, muy bien, yo voy a traer a Chile, que es mi socio estratégico, y yo le voy a poner de severidad, pudiendo manejarlo en una probabilidad que exista 0,50, no, pero yo lo conozco, es mi socio estratégico, voy a poner de 30. Ok, pero entonces mi severidad, primero analizo, digo, la probabilidad, un 30%. Mi grado de severidad, rojo, porque es crítico. Muy bien. Si voy a rojo, me va a dar de frente el 0,24. Es así que ese valor lo coloco en mi tabla, ¿ya? En mi tabla, para poner el grado de severidad de mi proyecto, de ese riesgo. Recuerdo que le pusimos y tuvimos que al final intervenirlo. Bueno, digamos, intervenirlo entre comillas, ¿no? Tuvimos que, en este tema, yo tenía en el Banco de la Nación, tenemos en el edificio más alto actualmente, 18 sensores y ¿cuántos sensores de carga? Creo que tenemos 4. ¿Ya? Hay sensores que van directos desde el sótano hasta el último piso, hay sensores que van a ciertos niveles de los pisos. ¿Ok? No sé, no estoy divulgando ninguna información que no sea grave. Tuvimos un problema ahí. Vamos a regresar a los casos de los subcontratos. Chile no podía tener la velocidad que necesitábamos. Y necesitábamos más personal. Ustedes saben, y los que no, que este tema de estos trabajos son muy especializados. ¿No? No puedes intervenirlo y meter gente. Tienen que estar certificados. Entonces, solamente ¿quién los tiene? Las propias empresas de ascensores, nadie más. No es que encuentres como otro tipo de trabajo que lo puedes encontrar más fácil. ¿No? Tuvimos que traer personal de Croacia para poder terminar el proyecto. Le habíamos puesto así una severidad baja. Nos costó. Ese era un fast track, era un suma alzada, ¿ok? Un mix entre ley de contrataciones y FIDIC, un contrato bastante duro. Y tuvimos que asumir, pero estaba identificado entre el riesgo y la probabilidad, por eso. El cierre comercial, la matriz de riesgo es muy importante, porque cuando cerramos el cierre en el proyecto, dijimos, esto me va a ayudar esta matriz, y voy a ponerle el grado, y lo cuantifico. Le doy un valor. Le digo, ¿cuánto será el efecto que necesitará intervenir? 10.000, 100.000, 200.000. Al final todo se suma, pues cuantitativo en esta matriz, todo se suma, y ese número sale un porcentaje. ¿Qué proporción es sobre la oferta? ¿Cuánto debo de considerar? Ahí entran los expertos y determinan, a ver, para poder mitigarlo, ¿qué acciones voy a tomar? Para que no todo el valor de este riesgo lo traslade a mi oferta y no sea competitiva. No sé si me logran captar la idea. Si no, por favor, alcen la mano. De repente hablo muy rápido, porque como yo hablo pues, tratando de ver que ustedes manejen números en las ofertas, sé que los doctores no, pero para ellos es solamente como un conocimiento general. Para los ingenieros sí, eso es muy importante. Entonces,
medimos con esta matriz de probabilidad de impacto. Es muy importante, muy importante. Entonces, ustedes, los abogados, por favor, exigirán a los ingenieros que presenten esa matriz. Muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, nosotros en esta matriz, en este análisis, primero pasamos, identificamos, hacemos un review. Nosotros identificamos en el cualitativo, identificamos cuáles van a ser los más potenciales y los pasamos al análisis. Luego que hemos identificado cuáles, pues no todos entran, ¿eh? Digamos, los más potenciales del proyecto, a esos le vamos a dar la cuantificación del impacto. A eso le vamos a dar un valor. ¿Ok? Muy bien, entonces, para ese análisis cuantitativo, efectivamente, vamos a tener que tener unas técnicas, ¿no? Estas técnicas, y mucho el juicio experto, ¿no? Por eso es que no todos entran, ahí se llaman a los senior. Imaginemos el tema de acá que nuestro compañero nos dijo, el equipamiento médico. Voy a traer al gerente, traeré al gerente que ha hecho varios proyectos de hospitales y le diré, muy bien, dame tú tu respuesta. En las empresas de alto estándar tienen ese récord, ¿eh? O sea, la de licitaciones saca el reporte y dice, mira, la probabilidad es que siempre se produce esto y eso ha sido un impacto en el último proyecto. Hemos perdido tanto. ¿Ok? Entonces se llama al gerente del proyecto y le dice, muy bien, señor, el equipamiento médico, ¿cuáles son los riesgos de usted que ha identificado? En la importación, ¿la va a traer por avión, la va a traer por barco? Ya. ¿Cuál es el proveedor? ¿De dónde lo trae? ¿De Japón? ¿Lo trae de Rusia? ¿No? Ok. Hubo el conflicto, ¿qué va a pasar? Va a haber interferencias. Inclusive, ¿no? Vamos a dar una exageración. El importador es de Europa. Ok. Oiga, ¿en qué fecha es? Porque usted sabe muy bien que en agosto entran de vacaciones, nadie trabaja. Nadie. Así le pague lo que le pague, nadie trabaja en su vacación. Y ustedes, si no lo saben, yo sé que ustedes sí lo saben, hay que considerar eso también, ¿no? Ese mes de agosto que nadie trabaja. Me pasó, o sea, que se los comparto. Entonces, este es el juicio experto. Entonces, se van a sentar y van a hacer ese análisis. Y van a terminar, ¿no? Entonces, ustedes espero que me crean, porque eso sí sucede, así lo hacemos nosotros los ingenieros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, luego de esta planificación que hemos realizado al inicio, dice, no, vamos a implementar. Él le llama el implementar en la gestión, y dice, ¿cómo lo voy a abordar? Lo que les estaba diciendo, muy bien. ¿Cómo voy a mitigar? Seguimos con el ejemplo de la importación. Muy bien, del equipamiento. Lo subdivido, 2, 3 proveedores, un solo proveedor. Lo compro directo, le pago directo a la fábrica. Miren, todas las posibilidades que hay. Solo a él le pago el transporte, divido el transporte. A mí me pasó, por ejemplo, en la importación, vamos a contarles. Yo identifico con mi equipo, en este proyecto, la Videna, la etapa 1, antes de los Panamericanos, se llegó a hacer el velódromo. El velódromo es de madera, si ustedes van a observar, es una pista de madera. La madera es afelia y esta ya no se extrae, ¿ok? Se adquirió en África, contratamos una empresa alemana, experta en la instalación, o sea, inclusive nuevamente, miren ese ejemplo, se analizan todos los pros y contras. Buscamos una empresa experta en instalaciones y también se le encargó el tema de la adquisición y el traslado. Entonces nosotros identificamos los riesgos y dijimos, por aquí vamos. Por eso esta matriz les va a servir mucho, inclusive para sus paquetes, como arma. Identificamos con este proveedor, voy a hacer tanto el diseño, hicimos nosotros todo, porque en la matriz se analiza todo, concluimos diseño, la importación. Para asegurarnos, contratamos una empresa, una supervisora, para que asegure la calidad, porque el riesgo estaba, habíamos identificado con los expertos, dice, muy bien, yo lo traigo a tal empresa que va a ser el diseñador, que va a importar. ¿Cómo nos aseguramos que la madera no tenga problemas llegando acá a Perú?
Y se demoraba una importación de 90 días, ¿no? Lo traían por navío. Entonces dijimos, muy bien, vamos a hacer... la madera antes de salir, esa venía de Alemania, o sea, se traía del África, iba a ser procesada en Alemania, y de ahí cumplir con todos los requisitos de salir a Perú. Entonces, nosotros dijimos, muy bien, se identificaron dentro de estos riesgos, que también teníamos que tener una empresa, un tercero, que supervise el control de calidad, que las pruebas que se asegure que no haya problemas acá en la llegada en Perú. Porque no íbamos a darnos el lujo de volver a ir a comprar, ¿no? No estaba a la vuelta de la esquina, más madera, como sucede acá, ¿no? Entonces tenemos el cedro, ¿no? Bueno, ya no se usa mucho el cedro. Pero en esa época, les hablo del año 2013, nosotros mitigamos teniendo una empresa supervisora en calidad, ¿no? Nos reportó el momento que salía de África, nos reportó cuando estaba llegando a Alemania, el proceso de los cortes de cierto tamaño de tablas que venían a ser ya casi listas, se analiza todo qué tipo de tamaños debían ser trasladadas para que aquí puedan, estos son listones, ¿ya? No sé si han visto, los invito, vayan a ver una pista de velódromo, son listones de madera. Entonces, estos listones estén totalmente procesados, e inclusive el control que pasan acá en Perú, ¿no? No tengan insecticidas porque se abre al azar. Entonces, teníamos que asegurarnos todo eso, señores. Entonces, eso es el tema de identificar en una matriz todo lo posible que pueda suceder. Esa matriz les va a ayudar a ustedes, miren, desde el punto de vista del contratista, para mitigar los posibles riesgos que se puedan presentar, ¿no? Entonces, la implementación es muy importante, ¿no? Yo he planificado, he identificado, ¿no? Voy a hacer mis metodologías, que aplico mis análisis, ¿no? Pero implementarlo, ponerlo en marcha, es muy importante. Esa es la necesidad. ¿Ok? Luego viene el monitoreo y control de este seguimiento que se cumpla, ¿no? Nos vamos a sentar las partes. Ingeniera, pero ¿por qué usted me está explicando esto y en qué momento habla del NEC? ¿Alguien me puede decir? Y si se quedan callados, yo no sé por qué está, al menos, sé que al menos tengo la seguridad que Luis me está escuchando, porque acá está lista con la cámara. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Les he comentado mi experiencia en los Panamericanos. Estos procedimientos tan sencillos les obliga a llevar en el contrato NEC. El contrato NEC no les dice, vas a usar tal metodología de análisis cualitativo-cuantitativo, tienes que hacer un plan de monitoreo, tienes que planificar, identifica, o como hemos dicho, ¿no? Bien nos decían, analizar, listar, no nos dices. ¿Qué nos dice el NEC? El NEC espera, regreso nuevamente, espera un experto en gestión de proyectos. Y esto, señores, tenemos que conocerlo, lo que somos los analistas de riesgo, sobre todo el gerente de proyecto lo sabrá en líneas generales, el administrador de contrato también lo sabrá como teoría, porque no lo hace la lista de riesgos. Y hoy se ha dado la fuerza en estos contratos de buscar profesionales expertos analistas en riesgos, ¿no? Entonces se hace mucho la búsqueda de ingenieros civiles, ingenieros industriales, que tengan este expertise. A veces lo hemos tenido, pero no lo hemos explotado. Hoy se pide que exista un analista. Entonces, hay una ventana, una posibilidad de buscar dentro de la profesión especializada. Recuerden ustedes, y ahí les comparto yo, que para el año 2030, el Estado peruano ha sacado una ley que va a tener que tener PMOs en todos sus ministerios. Y que migra a eso. Por eso ustedes habrán visto, seguramente habrán leído las publicaciones que se hacen sobre el BIM, ¿no? Habla mucho del Estado, pero no habla mucho del tema del BIM, de capacitarse, habla de poco de riesgo, pero también habla de la PMO. Hoy en día ustedes están viendo los G2G y todos traen PMO, ¿no? PMO acá con la UKDT, con RCC, lo que fue Panamericanos, también fue con los ingleses. Vamos a Chincheros, tenemos franceses, me parece, corríjame por favor, tenemos franceses en lo que es la vía expresa que será de la FOSE y la nueva carretera central, ¿no? Tenemos PMO también en los bicentenarios, ¿no?
Entonces, ¿por qué vamos a la PMO? Y ustedes lo saben bien, y si no lo compartimos acá, es porque es momento, nos hemos dado cuenta que las mejores prácticas en los países desarrollados es que tienes que gestionar adecuadamente un proyecto, ¿no? Tienes que tener un estándar. Entonces, aquí se abre la posibilidad de que se vayan preparando para que los que quieran incursionar en obras del Estado, seguramente, va a pedir ese estándar y va a pedir funcionarios o profesionales que trabajen con ese estándar, porque ya la ley está publicada, entonces van a migrar a eso. Entonces, vamos a mejorar, tengo también esa esperanza de mejorar. Muy bien, entonces, ¿por qué la ingeniera Cáceres ha hablado de este tema? Porque si lo aterrizamos al contrato NEC, que es nuestro objetivo, vamos a ver que efectivamente, pues, el NEC nos habla de eso. Pero Profesor, ingeniero, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, ¿cómo no? En el contrato NEC, se supone en mi propuesta inicial, yo hago mi análisis de riesgos y en base a ello presento con el anteproyecto o con lo que se me ha presentado para hacer la licitación. Sin embargo, una vez que ya tengo el proyecto definitivo, estos riesgos van a cambiar, ¿no? Y ahí puedo actualizar ese análisis para volverlo a presentar. Correcto, así es. Miren, en este contrato NEC, por eso digo que trata de ser lo más transparente posible. La PMO contratada para dicho fin ha analizado el proyecto a nivel de perfil. Y al analizarlo ha hecho una matriz de riesgos. Este contrato tiene en sus anexos una matriz de riesgos, donde identifica cuáles serán del contratante y cuáles serán iniciales del contratista. ¿Qué quiere decir además eso? ¿Solo basta con eso? Me está diciendo los expertos que se van a presentar en ese proyecto. Y como se van a presentar, el contratista tiene el derecho de que se le reconozca bajo el mecanismo del contrato que es el evento compensable. No es una sorpresa. Ejemplo, en esta matriz va a decir, por ejemplo, si estamos nosotros hablando de, en general, para los 3 tipos de contratos que existen, de 3 tipos de proyectos, por favor, educación, salud y quebradas y ríos. Lo que se ha identificado son los proveedores. La PMO dice, efectivamente, el tema del proveedor va a ser difícil acá. Entonces dice, muy bien, se va a generar por problemas del proveedor. Más o menos le ponen así. No encontrar suficientes ofertas por proveedores en el mercado en el momento que vaya a licitar. Ah, ok. ¿Qué significa? Que si yo como contratista principal hago los mejores esfuerzos, cumplo con mi plan de subcontratación, cumplo con mi plan de procura, cumplo con mi cronograma, y aún así existan procesos desiertos, existe la posibilidad que yo pueda reclamar como un evento compensable para que después yo no me ahorque con el plazo y él no me diga de un incumplimiento. Pero para eso, las premisas que dije antes, ¿no? Considerarlas, por favor. Entonces, ¿qué dice el NEC? Muy bien, yo parto entonces, como dice la ingeniera Cáceres, el contrato tiene una matriz de riesgos inicial, identificó ya los riesgos que se van a presentar al proyecto, perfecto. Pero antes de eso, señores, tenemos que ponernos a pensar, por eso he puesto ese figura, ponernos a pensar. Señores, el contrato NEC maneja el término alertas tempranas para reducir los riesgos que se presentan en los proyectos. Entonces, el término es alerta temprana, alzar la mano. Pero como bien le he puesto acá ahí de negrita, le dice, no se trata de notificar problemas, ¿no? Para generar reclamos, no se trata de eso. Se trata que desde posiciones de ambos, porque las alertas tempranas las genera tanto el contratista principal como el contratante. Entonces es alertar un posible riesgo que se presente y que no podamos mitigar. O que se pueda alertar y que se pueda mitigar también. Sí, distribuyéndose, ¿no? A quien corresponda. ¿Qué acciones? Pero entonces, la alerta temprana no es un reclamo. No es que, ok, ya me enteré, no hay proveedores,
bueno, pues tú lo sabías y ya, ok, no hay proveedor, alza la mano, no hay proveedor de mercado, hecho publicación en los diarios, en la radio, en la televisión y en la página web. Habrá que analizar un poco más, ¿no? Porque yo como gestor tengo un gran deber de cumplir mi obligación principal de conseguirlo primero y no pasar por una alerta temprana simplemente de un reclamo. Quiero por favor que con eso quede claro. Yo sé que es un poco difícil, ¿no? Porque a veces estamos formados por la misma leyes que tenemos, venimos de la ley de contrataciones, donde siempre buscamos, digamos así, un respiro, ¿no? Oye, quiero trasladarte este problema porque no lo voy a poner a manejar. Este contrato no, este contrato exige muchos esfuerzos del contratista principal. Busque ese gran gestor. Y para eso, repito, hay que prepararse. Tenemos que prepararnos. Muy bien, entonces, ingeniera, gestión de riesgos, ¿cómo lo veo en el contrato NEC? Con las alertas tempranas. Bien. Esta alerta temprana señala el contrato, está establecida en la cláusula 16, la cláusula 16 del contrato, y aquí las pequeñas pastillas yo les copio la cláusula, lo que dice la alerta temprana. Ok, entonces, en una alerta temprana, el objeto es, dice, ¿no? El contratista y el contratante y el gerente del proyecto emiten una alerta temprana notificando a la otra parte, que puede ser de ambos, ni bien tomen conocimiento de cualquier asunto o riesgo que pueda aumentar el total de los precios, demorar la combinación, retrasar el cumplimiento de alguna fecha clave y perjudicar la ejecución de las obras. Acá hay algo interesante. Dice, emiten una alerta temprana notificando a la otra parte ni bien tomen conocimiento que cualquier asunto o riesgo que pueda suceder lo que acabamos de leer. No significa que ni bien tome conocimiento de algo. Si aún no lo he identificado, si aún no le he dado un grado de valor, no puedo estar pues cada rato mandando una alerta. Porque para eso soy o el gestor o el contratante también es experto. Y para eso dice, ¿no? El contratista, seguimos leyendo, debe emitir una alerta temprana notificando al gerente del proyecto cualquier otro asunto que pueda aumentar el costo total. Es una preocupación del costo. El gerente del proyecto registra los asuntos de la alerta temprana en el registro de riesgos, nuestra matriz. No es necesario emitir una alerta temprana en el caso de que se haya previsto como evento compensable. Ejemplo, en ese último punto, los paros de transporte, ¿no? Sabemos que se van a producir. O sea, no se va a poder mitigar. No, yo me puedo enterar en la noche, el noticiero, va a haber mañana alerta de paro de transporte en la Panamericana. Ah, tengo que sacar la alerta temprana. No, señor, eso ya se va a producir porque hay un tema de disconformidad, sea del tema del transporte, o sea una zona de agricultores, etcétera, ¿no? Que es un tema con el gobierno. Entonces, oiga, señor, se presentó, simplemente paso mi evento compensable de los efectos que se produjeron en dicha fecha. A veces suele pasar, por ejemplo, remontémonos a los meses de este año, junio, julio, hubo un paro de transporte donde afectó, dice en general, en la Panamericana Sur, pero ¿dónde afectó más? En ciertas regiones, en otras no pasó nada. Entonces no se sacó un evento compensable, el contratista no sacó, no un evento compensable, no sacaron alerta. Aquí yo siempre trato de decir, si se me consulta, no sabes la alerta temprana, es un evento compensable. A veces ni siquiera lo notificaba, dijeron, no, ingeniero, no me afectaron. Ah, perfecto, si no te afectó, ¿para qué sumarle a una lista un problema menos, ¿no? Y además, menos fricciones entre las partes, ¿no? Entonces, señores, aquí la alerta temprana juega un gran papel. Miren cómo vamos aterrizando de la gestión de riesgo, la alerta temprana. No se olviden, por favor. Contrato NEC, la alerta temprana. Vamos a seguir leyendo para que pues, no lo guarden nada más. A ver. La 16.2 que dice, el gerente del proyecto o el contratista puede instruir al otro a que exista una reunión de reducción de riesgos. Cada uno puede instruir a otras personas a asistir si el otro está de acuerdo. Vamos a discutir un tema de una alerta temprana de licencia. Muy bien, voy a llamar a mi especialista de permisos que explique por qué es la alerta temprana, que se elaboró porque este especialista me dijo, la contraparte se sentarán y juntos van a evaluar. Dirán, muy bien, ¿a quién le asigno esta responsabilidad?
¿Cuál es el siguiente paso? El monitoreo para la siguiente semana. ¿Qué se esperan de resultados? Se pone en la gran matriz. Muy bien, esa matriz, en esa reducción de riesgos, va a pasar a esa matriz siempre y cuando determina que efectivamente es un riesgo identificado por las partes. A veces, suele pasar también, que uno u otro lado lanzan alertas tempranas, pero en realidad se analizan y no hay riesgo. No, esto no se va a presentar. ¿Estás de acuerdo? Lo han analizado en este taller de reunión de 1 hora, 2 horas, y determina que no, esto no es un riesgo y no pasa a la matriz. Esto no establece un plazo en el contrato NEC3F cuando son las reuniones. Las mejores prácticas que se están optando, igual que en los panamericanos, es una reunión semanal. Una vez a la semana se reúnen y tratan estos temas de riesgos. El NEC 4, les voy soltando, el NEC 4 establece sí fechas, da periodos. De las mejores prácticas han dicho, bueno, mira, cada semana es agotador, porque los que ya están manejando el contrato verán que se presentan, se elaboran, perdón, en estas reuniones, PPTs explicando nuevamente la causal, por qué pasó, por qué va a pasar esto, mira acá, inclusive hay algunos contratistas que tienen más experiencia y dicen, mira, ve, yo te estoy cuantificando los posibles impactos, ¿eh? Entonces, lleva una reunión de explicación. Entonces, el NEC 4 establece que dice, no, muy bien, puedes elaborarlo cualquiera de los dos y vamos a establecer periodos obligatorios de reuniones cada 15 días. Ya dijo él, no, cada 15 días. Lo establece así. ¿Ok? Muy bien. Espero que estén todos despiertos, ¿no? Muy bien, señores. Son las, yo quiero hacer un ejercicio con ustedes, son las 8:55. Muy bien. Regresando, vamos a hacer un break de 10 minutos y vamos a desarrollar una alerta temprana. Vamos a hacer grupos. ¿Ya? Quiero ver, ustedes tienen estas presentaciones, tienen en sus PPTs, también que vamos a hablar de alerta temprana, vamos a hacer un ejercicio de alerta temprana. ¿Les parece? Nos vamos a un break.